Así bien, queridos hermanos y hermanas, hoy este día martes con un gran mensaje, un mensaje que a veces nos asusta, nos da miedo, nos da temor, pero si tenemos la fe puesta en el Señor, verdaderamente como debe de ser, nada de esto nos debe atemorizar. Escuchemos con atención el Santo Evangelio que está tomado de San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 11. Como algunos estaban hablando del templo, con sus hermosas piedras y los adornos que le habían sido regalados, Jesús les dijo: mírenlo bien, porque llegará días en que todo eso será arrasado, y no quedará piedra sobre piedra. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y qué señales habrá antes de que ocurran esas cosas? Jesús les contestó: estén sobre aviso y no se dejen engañar, porque muchos usurparán mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo está cerca. No lo sigan, no se asusten si oyen hablar de guerra, disturbios, porque estas cosas tienen que ocurrir primero, pero el fin no llegará tan de inmediato. Entonces Jesús les dijo: se levantarán una nación contra otra y un reino contra otro. Habrá grandes terremotos, pestes, hambre en diversos lugares. Se verán también cosas espantosas y señales terribles en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, pues nuevamente el Señor nos advierte de muchas situaciones que pasarán o que pasaron en aquel momento y están pasando en la vida actual. Hay unas cosas muy importantes. Se levantarán naciones contra naciones y habrán guerra. Y lo estamos viendo en este momento. Estamos siendo testigos de cómo en otros países siguen insistiendo en buscar soluciones a través de la guerra, a través de la muerte, de la desesperación de los pueblos. También vemos cómo andan por ahí caminando en los parques, en las calles, muchos anunciando por medio de carteles: el fin se acerca, arrepiéntete, el fin ya está cerca. Queridos hermanos, solo Dios sabe cuándo va a ser el fin verdaderamente. Y por eso Él nos está diciendo que vendrán algunos en su nombre a decir que el fin ya está cerca, que tienen que arrepentirse. Pero en realidad nada de eso va a pasar mientras Dios esté con nosotros. Porque si Dios verdaderamente está con nosotros, el fin posiblemente llegue, pero no sabemos cuándo. Siempre he dicho que el fin de muchos de nosotros llegará, y me refiero a la muerte. Sé que muchos, cuando pierden un ser cercano, un familiar, un amigo, les duele intensamente. No hay palabras para consolar a estas personas, pero tenemos que entender que todo pasará. Como dijo el Evangelio hace un par de días atrás: todo pasará, pero mi palabra no pasará jamás. Y es cierto. Si ustedes se fijan, hay un lugar allá en Israel que le llaman el Muro de los Lamentos. Ese era parte del templo que fue destruido al final. Pero la palabra de Dios está aún todavía con nosotros. Nosotros en la actualidad tenemos templos donde poder llegar a escuchar la misa. Esa misa que tanto bien nos hace a muchos de nosotros, porque nos va enseñando poco a poco a través de su palabra lo que Dios quería. Hoy en la mañana escuchaba a un sacerdote que le preguntaban si había una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y él decía que ambos se complementan. En el Antiguo Testamento los profetas anunciaban ciertas situaciones que iban a venir,
pero muchos no le hicieron caso. Por ejemplo, a Noé, el Señor le habló y le dijo, construye una barca porque vendrá un diluvio y voy a destruir a todo. Y él advirtió a muchos, pero lo que hicieron fue reírse de él. Y vino el diluvio y murieron muchos y se salvaron muchos animales que entraron a esa barca. Yo me pregunto cuántos de nosotros tenemos la venda sobre los ojos y no queremos entender que vendrán esos momentos difíciles en la vida, que vendrá ese momento que ya no puedas sostenerte en el alcoholismo, sino que después lo tendrás más fuerte, más progresivo y ya no podrás detenerte. Eso quiere decir que posiblemente tu fin se esté acercando cuando estés con esa enfermedad, cuando las drogas te hagan caer más profundamente. Y como dijo alguien por ahí, ya se empezaba a desesperar, a buscar qué agarrar de la casa para irlo a vender, para comprar droga. Hermanos y hermanas, son situaciones bastante difíciles. Pero siguiendo con la lectura, pues, dice el Señor que habrán terremotos y habrán cosas inexplicables que pasarán. Pero no nos asustemos, pues el fin todavía no llegará. Pues nadie sabe cuándo, solamente Dios. Por eso que tenemos que estar alerta, despiertos, orando día tras día, para cuando llegue un momento de eso, estemos listos, estemos preparados. Yo espero estar preparado cuando el Señor me llame a su presencia. Aún no lo estoy, pero sigo en la lucha diaria, preparándome porque llegará ese momento. Tarde o temprano, no sé cuándo, pero llegará. De esa misma manera tenemos que prepararnos nosotros, queridos hermanos y hermanas, cuando tengamos un familiar enfermito y que los médicos ya han dicho que es para ellos imposible sanarlo. Pero eso sí, continuemos orándole al Señor por él, porque solo Dios es capaz de sanar aquellos cuerpos que los médicos o que el ser humano diga que ya no tiene salvación. A muchos el Señor los ha salvado. Y recuerdo que siempre les recalco la peste o esa terrible epidemia que tuvimos del COVID. ¿Cuántos estuvieron a punto de partir? ¿A cuántos el Señor sacó de esas camas de los hospitales y están todavía aún con vida, disfrutando de sus familias, de sus hijos, de sus padres, de su trabajo, de esta vida? Y lamentablemente se olvidan de que fue Dios quien hizo realidad y que continuaran aquí. Y no se quieren acercar a Él. Solo en aquel momento de angustia, de desesperación, lo buscaron y lo clamaron. Señor, le dijeron, si tú me sanas, yo te prometo esto. Si tú me curas, yo voy a cambiar. Si tú salvas a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, yo voy a cambiar, voy a dejar esto, voy a dejar aquello. ¿Y lo has cumplido, querido hermano y hermana? ¿O solo lo dijiste por desesperación? Estemos listos y atentos y no nos asustemos de las cosas que veamos en el mundo. Hay muchos que necesitan andar custodiados, necesitan andar con seguridad, porque no pueden andar caminando por el mundo tranquilamente, porque posiblemente han hecho cosas indebidas, cosas que no son gratas para Dios ni para el mundo que las ha visto. Estamos hablando de esas personas que dirigen los países y que están en guerra y que oprimen a sus países y que los mantienen hundidos en la pobreza, muchos de ellos. Son sus hermanos y no debería de ser así con ellos. Recuerden pues que no todo aquel que grita que el fin está cerca, que se arrepientan, que ya no hay tiempo para seguir en esa vida, es confiable. En el único que podemos confiar es en Dios, porque ustedes y yo podremos traicionar a cualquiera. No pongan la mirada en los hombres,
ni en las mujeres, hermanos y hermanas. Pongan la mirada en Dios, que Él no les va a fallar. Nosotros sí podemos fallarle a cualquiera. Aunque no lo queramos, podemos fallar. Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz martes y recuerden orar. Orar por aquellos que ya no están con nosotros para que el Señor les dé el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna y que descansen en paz sus almas. Por los enfermos en los hospitales, en sus casas, en las cárceles o en cualquier parte del mundo que haya enfermos, orémosle al Señor para que pase su mano sanadora. Pidámosle a Dios por nuestro Papa Francisco, nuestra fraternidad franciscana, nuestro obispo Fabio Colindres, los obispos, cardenales, sacerdotes y diáconos que andan por todo el mundo anunciando que el reino de Dios está aquí con nosotros. Oremos para que el Señor los proteja y los cuide de todo mal. Pidámosle por aquellos que no tienen trabajo para que el Señor les provea y puedan llevar alimento a sus casas también. Oren diariamente, recen el Santo Rosario, asistan a misa, hermanos y hermanas, visiten una capilla de oración perpetua y ahí abran sus oídos y escuchen la voz de Dios, que Él les hablará. Traten de cambiar sus vidas poco a poco. Paz y bien.